El peronismo es para todo, Roberto. ¿Qué están tratando de juntar un poco las piezas ahí? ¿Cómo va? Buen día, bienvenido. Buen día a todos y todas los que nos escuchan. El peronismo es para todos y todas, si no, Ajá. no es peronismo. Pero entra Ahora, ahí. bueno, ¿cómo Sí, organizan? Ayer tuvimos un encuentro bastante abierto que duró 2 horas, me hicieron trabajar bastante los compañeros y también lo agradezco, y creo que hoy es un poco más para la militancia, sí. pero el peronismo es un movimiento cuya esencia justamente fue llegar a todos y todas. Por Ujú. eso se habla de un movimiento policlasista, amplio, sí. Y a nivel nacional, no van a venir, digo, pero ya hablando a nivel nacional, entra ahí Kicillof, entra Pichetto, entra Moreno, ¿entran todos? Mirá, yo creo que el emergente, después de 20 años del ciclo que se abrió en el 2003 y que concluye, a mi juicio, en el 2023, es Axel Kicillof. Y creo que hoy, si vos mirás un poco el mundo, sobre todo México o sobre Brasil, los mandatarios tienen mucho parecido a Axel. Creo que hay una corriente ahí. Por supuesto que todos los compañeros que quieran participar, y me hago cargo aquí de la carta que envió Cristina Sí. manifestando su decisión de integrar o la conducción del Partido Justicialista, no sobra nadie. Creo que todos los compañeros, ahora bueno, hay compañeros, digo yo, compartí gabinete con Guillermo Moreno y me siento su amigo, compartimos Sí. muchos debates. Pero no lo quiere a Kicillof. No comparto bueno, por eso, primero, y no comparto para nada este tema de intervenir en la crisis política que tiene el propio gobierno nacional entre Milei y Villarroel, jugando con Villarroel. Son cosas que podrán ser tácticamente muy interesantes, pero ¿El no. límite entonces cuál es? Mirá, yo creo que el límite es aquel que piense que el mercado es el único asignador de recursos en la economía. Si vos me preguntás un límite, el gobierno nacional, el gobierno de Milei, digo, en la economía asigna recursos, o los agentes económicos le hace mercado con criterio de rentabilidad, o lo hace el Estado con criterio de redistribución social. Si vos, como piensa el gobierno libertario, querés ponerle un cepo al Estado y decir que será el mercado el único que asigne recursos en Argentina, bueno, ahí hay un límite serio. Aquel que no comparte una figura de Estado regulador, eficiente, pero regulador al fin, y que tenga criterios de redistribución social, me parece que dentro del peronismo no tiene mucho que hacer. Eso es A lo que yo pesar de que veo. han tenido ustedes en la historia A pesar de que hemos experiencia, tenido claro, menemismo, claramente. y hemos pagado fuerte, uno si mira el gobierno de Menem, las dos presidencias de Menem, uno podría decir en el 89 era un mundo unipolar, se había caído el Sí, muro, sí. la reforma de mercado venía, en el consenso de Washington, evidentemente los márgenes estaban acotados. Ahora, el modo en que se producen esas reformas de mercado, que termina con un desempleo abierto de 2 dígitos durante mucho tiempo, que es lo que desorganiza el mercado de trabajo, bueno, es un costo altísimo que pagó el peronismo. Es cierto que produjo un shock de modernización de la economía, que en ese momento podía verse como necesaria, que era abordar el complejo electrónico. No es menos cierto que sostener el tipo de cambio fijo durante tanto tiempo, bueno, terminó en la crisis del 2001, ¿no? Así que son costos altos, sí. Bueno, y hablando, recién lo mencionabas, la carta de No Cristina. queremos repetir eso. Justamente cuando vos decís, y yo no Sí. quisiera repetir eso. Bien, ahora hablamos de esas experiencias o de las más recientes, que ya lo podemos, yo por lo menos lo pongo en esos términos, vos me lo dirás después, un fracaso, en Sí. gran medida un fracaso el último gobierno peronista. Pero te pregunto, ¿Cristina conduce? Cristina conduce y va a tener que convocar. Digamos, Cristina, por eso yo digo, primero es una buena noticia. Es una líder insoslayable de Sí. la mayor parte del peronismo y obviamente va a tener que conducir porque justamente tiene esa representatividad. Ahora, conducir implica consensos en el conjunto, como decía Perón, persuasión en el conjunto del peronismo. Y el peronismo, como yo señalaba antes, no es el partido justicialista, es una cuestión mucho más movimentista. El peronismo es el frente sindical o el frente de trabajadores, las organizaciones sociales en los trabajadores informales, los universitarios, los empresarios, los académicos. Digo, el peronismo
requiere un esfuerzo de consensos en torno a un programa, en torno a esto que te digo. Bueno, si vamos a colocar al mercado en el centro de la escena, a mí me parece que ahí hay un límite. Si vamos a consensuar con el mercado desde un Estado fuerte, bueno, me parece que eso es el peronismo. Justamente el fracaso de Alberto, del gobierno del Frente de Todos, no es de Alberto, pero Alberto era el presidente y yo lo viví desde adentro, fue una falta de cohesión política, sobre todo frente a un evento desafiante, pero también podía haber sido positivo, como la guerra de Ucrania, como la guerra. La guerra, no así la pandemia, porque la pandemia, si vos mirás la tasa de incremento de mortalidad respecto de Brasil o respecto del propio Estados Unidos, tuvo efectos positivos. Yo creo que la guerra sí desarma todo el sistema de precios. Bueno, pero ahora hablamos de esto en términos económicos también, porque vos planteás esto de la gestión de la pandemia, que siempre se habla. Una cuestión es, bueno, a nivel sanitario y otra cuestión es a nivel económico. Ayer, por ejemplo, repasaba algunas informaciones de los niveles de caída de la economía en la pandemia, de cómo creció la economía después, Exacto. pero que en realidad no tuvo impacto en la sociedad, que fue... Porque una cosa es crecer económicamente y otra cosa es distribuir ese crecimiento. Bueno, ese fue un problema del gobierno. No me quiero adelantar mucho con esto, quiero seguir con la cuestión política. Te decía, vos señalás esto de Cristina Conduce. ¿Cómo se resuelve esa situación? ¿Está bien la interna que algunos plantean, que se vaya interna para resolver la cuestión partidaria? Yo creo que hay que medir representatividades. Si hay compañeros que deciden conformar, yo hubiera y prefiero una fórmula de consenso, pero si hay compañeros que deciden disputar una interna, bueno, también eso agiliza y moviliza. Digamos, entre los consensos que tiene que haber hoy hacia adelante es la discusión de también definir representatividades genuinas. Como yo te decía antes, Axel es un emergente genuino y tiene que tener un lugar relevante. Digamos, esta sí fue una de las grandes discusiones de los momentos previos, pero me parece que si hay compañeros que están dispuestos a reunir los avales y a presentar una lista, tienen todo su derecho a hacerlo, del mismo modo que Cristina tiene todo el derecho de plantearse presidir el peronismo. Bueno, estamos hablando con el contador Roberto Feletti, ex secretario de Comercio, ex viceministro de Economía, también de la Nación. Bueno, decíamos, tuviste varios cargos, estuviste también en la vicepresidencia del Banco Nación, fuiste diputado, fuiste legislador. Hablamos ahora de tu expertise, de la economía. ¿En qué situación estamos en este momento? En realidad ya, como dijo Caputo, lo peor ya pasó y ahora ya el sacrificio está hecho y viene lo mejor. ¿Se empieza a repuntar? Bueno, tendría que el ministro explicar cuáles son los conductores de la recuperación. A ver, estamos en una situación gravísima. ¿Y sabes por qué estamos en una situación grave? Porque uno podría hasta, si querés, concederle al presidente de la Nación que este esfuerzo que se ha hecho, que en el primer semestre del año incrementó la pobreza 27% respecto del gobierno del Frente de Todos, y la indigencia 52%. ¿No? Digo, son cifras que no todas pueden ser atribuibles a la herencia recibida. 27 incremento en la pobreza y 52 de incremento en la indigencia, que es canasta básica, es política económica. Eso es un primer punto. El segundo punto, este es el único país, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que junto con Haití no va a crecer en la región. Argentina y Haití son los únicos. De acuerdo al presupuesto que mandó el propio presidente en el Congreso, este año el Producto Bruto cae 3,4. Y el otro punto, y le preguntaría al ministro Caputo, que tenemos pisadas las importaciones, que eso es lo que retrae, además del ancla fiscal, el crecimiento económico, los dólares del superávit comercial no están en las reservas. Tuvimos 14.000 millones de dólares a agosto de superávit comercial y las reservas... Hoy con el blanqueo crecieron 2.400 millones de dólares. Están por debajo de los 30.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, este esfuerzo, esto de cambiar, en definitiva va a terminar siendo desempleo, pero de cambiar recesión por inflación, y hasta ahí, pero cambiar recesión por inflación, este esfuerzo, que no se refleja en el Banco Central, que no se refleja en una salida de crecimiento del producto, ¿sirve?
Ahora, ¿Sirve? ¿Aguanta esto? bueno, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué hacer algo que no va a funcionar? ¿Por qué hacer un Creo plan que inviable? no es, depende, digo, las cosas no las adjetivemos como buenas o malas. Veamos los objetivos, digamos. El gobierno se está planteando una reestructuración de la Argentina, drástica, Sí. No solo en lo drástica. económico. No solo en lo económico, drástica. Esa reestructuración de la Argentina supone la involución de los sectores de ingresos medios, medios bajos, que históricamente caracterizaban a la Argentina. Pero por eso, Roberto, ¿a quién le sirve eso? Porque Bueno, eso es es así una sociedad inviable. No sé si es ¿Cómo inviable, veremos si es inviable o no es inviable, eso es una cuestión político-social. Lo que sí hay un consenso entre los sectores empresariales respecto de las reformas que encara el gobierno, que son fuertemente regresivas, de sostenerlas. Lo que está ocurriendo, y yo por eso señalaba antes lo de Villarroel, lo que está ocurriendo que dentro de lo que sería la discusión por arriba de las cúpulas empresariales, empiezan a ver con temor una compra hostil de sus activos. Digo, ven los fondos de inversión, ven entonces el sector agropecuario que pierde rentabilidad o la industria que tiene 50% de capacidad ociosa, no llama al peronismo, porque en otras circunstancias lo llamarían, y va a ver a Villarroel y le dice, fíjate que esto no está funcionando. Ahora, si la sociedad será inviable o no será inviable, dependerá de lo que hagan las fuerzas políticas de la oposición, de la conformación de un frente nacional y social que enfrente. La salida de la convertibilidad en el 2001 era también una salida dolarizadora. Y sin embargo se conformó un frente nacional, en su momento con Duhalde Alfonsín, con alguien como el Vasco de Mendiguren trabajando con los empresarios, que enfrenta esa posibilidad, y el emergente es Néstor Kirchner. Hoy eso todavía no aparece. Ahora, si esto es viable o no es viable, y dependeremos de... yo creo que hay una inviabilidad macro, que es Sí. otra cosa, que el gobierno está corriendo serios riesgos de acumular devaluación más default. Pero eso es un tema macro. Ahora, desde el punto de vista político-social, y bueno, parte de Bueno, ya mi tenemos presencia... 53% de pobres, digo, la sociedad se vuelve inviable, digo, Y sí, en se esos vuelve... términos. Sí, El futuro sí, claro que es inviable. El futuro es inviable. La destrucción de las niños universidades mal alimentados, es adultos inviable. mayores Pero ahora, no hace mucho, en julio, los primeros 10 días de julio, el gobierno tuvo dos resonantes éxitos políticos. La sanción de la ley Bases y la firma del Pacto Sí. de Mayo por 18 gobernadores, que convalidaban este esquema de reforma. Entonces, bueno, uno se pregunta... ¿Vos creés que el gobierno va a acelerar en este proceso o ves la posibilidad de que pegue algún volantazo, de hacer algún tipo de cambio de rumbo? ¿O cuál sería el cambio de rumbo que debería hacer No, el cambio de gobierno? rumbo tendría que plantearse cuál va a ser la salida de crecimiento. Vos tenés tres componentes de demanda: el consumo interno, público y privado, la inversión, las exportaciones, la demanda externa. Ninguno de esos tres motores está funcionando. Sí. El gobierno tendría que saber dónde pone. Él cree que el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, va a ser una dinámica de crecimiento, lo veremos, todavía no. Las exportaciones con este tipo de cambio y la rentabilidad exportadora, incluso el sector más competitivo, que es el sector agropecuario, está en discusión. Y el consumo interno, con el golpe del ancla fiscal a la inversión pública, al retiro de los estímulos fiscales, a las jubilaciones. Sí, la caída de los ingresos. Bueno, está la devaluación digo, entonces yo lo que creo que el gobierno va a seguir avanzando, primero porque hay un empoderamiento de cierto sector empresarial, sobre todo poderoso, que cree que estas reformas hay que hacerlas. Y ubicarnos en, ni siquiera ya, porque ya no están tan así, un país latinoamericano sin clase media, si querés ponerlo en términos más sencillos. Ahora, si el gobierno se va a legitimar electoralmente, yo lo que creo que el presidente es un líder que no apuesta a validarse democráticamente con los votos. Él está convencido de su causa Sí. y está dispuesto a llevarlo adelante, y no lo veo como alguien que mide en función de el consenso social que pueda tener. De términos electorales. No lo mide. En ese sentido. Y entonces eso, pero a ver, va a presentar el presupuesto, ¿no?
y le dice al líder de la bancada opositora, a Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria, que está presente, le dice, ustedes cállense que no saben sumar. Sí. Bueno, a partir de eso, ¿qué consenso puede haber en esa discusión? Entonces, me parece que estamos... Ahora, no es algo para reconocer, digo, alguna vez otro lo puso en otros términos, otro gran dirigente político de la Argentina, que era, habrá que prepararse para perder elecciones Eso antes lo dijo de que Alfonsín. traicionar, por eso lo digo, antes que traicionarnos ideológicamente, decía Alfonsín. Bueno, es un gobierno por ideológico. Eso digo, no es algo, por lo Yo menos, te que diría también que el peronismo quizás, en vez de traicionar, como le pasó, digamos, con el menemismo, traicionar sus principios, prepararse quizás a decir, bueno, nosotros tenemos este proyecto. Eso si es una les discusión gusta, que hay bien, interna. ¿no? Sí. Si El la gente tema, no el lo- tema que acá está en riesgo muchas cuestiones, inclusive la propia nación. Digo, porque si avanza el Pacto de Mayo, como está concebido, en un proceso de ruptura de lo que fue el Pacto de Olivos o el Pacto Federal de ese momento, donde cada provincia administre su subsuelo, su riqueza y arregle con los empresarios lo que quiere y no lo articule con un proyecto nacional, eso puede producir una desestructuración grande. Y por el otro, en las grandes áreas metropolitanas, sobre todo el área de Buenos Aires, sin industria, vos vas a un escenario de desempleo y de desorganización social, ahí viene la inviabilidad que vos planteás. Digo, bueno, está bien, ¿este es un gobierno ideológico? Sí, es un gobierno donde el presidente actúa ideológicamente, sí. Ahora, el proceso al que nos está llevando es un proceso, primero que puede tener pegarse una piña macroeconómica por falta de dólares, pero además, digo, estamos produciendo una desestructuración de la nación. Por falta de dólares en el Estado, porque los dólares están. Los dólares están, pero no están en el Banco Central. No están en el Banco Central. Sí, pero si no están los dólares en el Banco Central, estás en problemas. Es no tenerlos. Es no tenerlos. Es no tenerlos. Si está tan claro, o más o menos claro, el análisis o los análisis que vos hacés, o que ustedes... No sé si yo las tengo tan claras. Yo digo lo que Está yo bien, veo pero técnicamente. Bueno, pero por eso. Pero una vez afuera del gobierno hay un análisis de lo que está pasando y de lo que quizás se debería hacer, o no sé. Bueno, ¿por qué fracasó el gobierno anterior y por qué en gestión todas estas cosas que por ahí hoy se tienen claras no se aplicaron? Porque hubo una falta de cohesión política y yo te la diría para enfrentar sobre todo el desafío que fue global, ¿no? Pero que planteaba la guerra. Yo creo que, volvemos a tomar lo que vos decías, la economía cae con la pandemia a más de 10 puntos, que es muy alto, se recupera 10 puntos en el 2021 por arriba y se vuelve a recuperar 5,5 en el 2022. El asunto fue la distribución. Bueno, ahora vamos a eso. Si vos te parabas en diciembre del 2022, el gobierno del Frente de Todos había superado la caída de la pandemia más la caída del macrismo, que fue 3,8 durante todo el gobierno, los 4 años de Macri. O sea, macrismo más pandemia, en diciembre del 2022, en términos de tamaño de la economía, estaban superados. Ahora, es el primer gobierno peronista, incluido el de Menem, que llegó al 47-48%, donde el salario tiene una de las participaciones más bajas en el PIB. Sí. El salario está entre 43 y 45 del PIB. Las más luminosas décadas peronistas, que es la década de Perón, y los 12 años de Néstor y Cristina, el salario llega al 50-50, al 50. Sí. Ahora, con Menem llega a 47, 48, por imperio de la convertida, después empieza a caer con el desempleo, y con Alberto está 43, 45. Cuando vos el salario formal se achata, empieza a romperse el mundo informal, porque es muy multiplicador un salario formal alto. El trabajador formal es el que luego demanda empleo doméstico, es el que va a demandar peluquería, es el que va a demandar taxi, es el que va a demandar albañilería, es todo el conjunto de servicios personales que orbitan alrededor de la potencia del salario formal, es lo que después te termina amortiguando la pobreza. Cuando vos tenés un salario formal que no crece o tenés trabajadores formales pobres, empezás a expandir la pobreza de un modo. Y ese fue el gran fracaso, y ese fue el gran fracaso de nuestro gobierno. Pero el fracaso de cohesión
y me tocó vivirlo como secretario de Comercio, es que cuando se rompen los acuerdos de precios, si vos te parabas en febrero del 2022, la inflación núcleo proyectada daba 38%. Sí. Se rompe todo, el trigo de 25.000 pesos la tonelada en Rosario pasa a 41.000 en marzo. Y vos no tenés instrumentos regulatorios. Y no lográs, entonces ahí hay discusiones, era subir los derechos de exportación, era forzar acuerdos de precios, no haber expropiado Vicentín frente a la guerra fue un error. Tiraste lo de Vicentín. Bueno, te planteaba esto. Bueno, no porque hubo cohesión política. Vos me planteás dos cuestiones ahí que son factores externos. Pandemia por un lado, guerra Ucrania-Rusia por el otro lado. Me hablás del macrismo y de estos dos factores externos, pero digo, ¿no tuvieron ustedes internamente el peronismo un problema de coherencia entre el relato, entre el discurso y sostener las políticas públicas? Bueno, porque una cosa es hablar de... Pues yo te digo, frente al desafío de la guerra. Perdóname, vamos con un Estado fuerte, un Estado presente Sí. que ponga reglas en el mercado y resulta que cuando hacen lo de Vicentín recularon y fue un papelón. Y ese es el costo del gobierno. Y ese es justamente frente al desafío de la guerra. A ver, estalla una guerra entre los dos principales jugadores del mercado de trigo y girasol. Sí. Obviamente los precios internacionales. Bueno, ¿vos qué haces frente a eso? Porque una opción era, y yo tuve esa discusión, le digo, bueno, digámosle a la gente, digámosle al pueblo argentino, expliquémoselo, que va a cocinar con aceite de soja y va a comer carne de cerdo. Pero acumulemos dólares en el Banco Central. Es decir, yo hago un ajuste externo, le pido sacrificio al pueblo, pero le digo, miren muchachos, si nosotros con esto vamos a tener mejor defensa frente a la inflación, frente a la inestabilidad externa. No lo hiciste. Tampoco dijiste, esto que vos decís, bueno, pongo un Estado regulador que ordene. Es justamente, yo lo arranqué diciendo, el principal problema que hubo fue la falta de cohesión interna. No hubo cohesión, porque algunos pensamos algunas cosas, no critico a nadie desde el punto de vista personal, algunos pensamos algunas cosas y otros pensaban otra. Y no se llegó a consensuar, y es lo que vos decís. Vicentín tenía casi el 10% del mercado de granos. Mirá qué bien hubiera servido que el Estado tuviera el 10% del mercado de granos, que junto con las cooperativas y junto con la empresa china podía haber llegado a un 40-45%. Bueno, te hubieras tenido otras discusiones distintas, pero vos te estallan todos los acuerdos de precio y quedás indemne quedás indefenso y no planteás un programa de emergencia. Bueno, pasaron casi Pero 11, es real lo que vos decís. ¿Sí? No hubo cohesión. Pasaron casi 11 meses de las elecciones presidenciales en las que Milei se impone en el balotaje. ¿Cuál crees vos, después de tantos meses, ¿sí? Hoy están ahí con la urgencia de analizar también la coyuntura, pero ¿cuál crees vos que fue el mensaje que les dio más del 50% de la población? El núcleo duro de Milei, que lo sigue sosteniendo, pero también el resto, que no votó al peronismo. Es cierto, del otro lado, a quien votó más hay una gran cantidad de argentinos, más de 12 millones de personas, no es un número... Sí, 45%. Claro, pero el resto, ¿qué les dijo? ¿Qué entendés que les dijo? Che, esto no me gusta, no me gustó, no va más. Y bueno, para no repetir. Lo que nos dijeron fue que ustedes fracasaron. Digamos, por acción el macrismo y por omisión el Frente de Todos, fracasaron. Lo que vos pensás que es el primer gobierno constitucional que desde 1916 no tiene al peronismo y al radicalismo orgánicamente dentro del gobierno. Un gobierno votado, no hablo de los milicos, sí. Gobierno votado. Es un gran fracaso de los partidos tradicionales, sobre todo el peronismo, y lo que nos dijeron es, ustedes fracasaron. Fracasaron en este tema de reparar el daño del macrismo, porque nosotros llegamos en el 2019 diciendo, esto que hizo Macri es una salvajada, Macri pierde en primera vuelta a pesar del apoyo del Fondo Monetario Internacional. Sí, pero el presidente que no es elegido. Bueno, y Alberto y después es el segundo. Alberto ni siquiera se presenta. Bueno, eso te da la pauta de la crisis de los partidos tradicionales. Lo que el pueblo dijo es, no queremos esto, o queremos resetear la Argentina. Ahora, en el marco del reseteo de la Argentina, y es un problema argentino, Milei es un fenómeno argentino y este es un problema argentino, vamos a un proceso de reforma estructural que te va construyendo una sociedad inviable, y esto es lo que empieza a verse ahora. Pero lo que hubo es un rechazo a acciones y omisiones que no pasa en ningún país del mundo, ojo,
porque nadie se endeudó con el fondo como nosotros, ningún país está discutiendo abandonar su moneda como nosotros. Digo, hay problemas, digo, pero Milei es un fenómeno argentino que tiene que ver con esta tensión en la que estamos. Digo, porque Bolsonaro llega a Brasil, presidente, y dice, voy a cerrar el Banco de Desarrollo de Brasil, financiador de la inversión en Brasil. Voy a privatizar la empresa estatal, la Petrobras. Voy a abrir las importaciones rompiendo 80 años de política industrial en Brasil. No pudo hacer nada. Porque la cohesión de las élites, inclusive metí a las Fuerzas Armadas en eso, de Brasil, le pararon el carro. Le dije, no, mire, no. Una cosa es transferir ingresos y otra cosa es desestructurar un país. Bueno, Macri pudo endeudar como endeudó, desestructurar lo que se había hecho en 12 años y condicionar lo que venía, y hoy está caminando por la calle y no pasa nada. Y su responsable de ese momento vuelve a ser ministro. Entonces hay un problema también del movimiento nacional popular, eso también es lo que la gente dice. Bueno, viejo, pero y entonces nosotros sí, es lo que vos decís. Bueno, hay que construir un Estado regulador que sea capaz de asignar recursos, sí. Pero el problema es que nosotros cuando volvimos... Sí, no solamente hay que decirlo, hay que hacerlo. Claro, no volvimos y la cohesión interna no lo permitió. Yo te cuento la discusión, digo, con Cristina los derechos de exportación sobre el girasol eran 28%, con Alberto eran 7%, porque Macri los bajó y nadie... Y entonces yo le digo, mire, presidente, el girasol vuela por los aires, digo, ¿qué hacemos? Después terminamos armando fideicomisos que en parte funcionaron, es una discusión larga. Y no había cohesión, no había consenso para una medida concreta frente a una situación de emergencia.